relación que yo creo que tú lo has visto más de cerca. Ni me digas. Con la llegada de las clases, los resfríos y la influenza se hace presente. Así es. Yo tengo a mis 2 pollitos ahí en cama, así que se hace súper importante, sobre todo para las mamás, el poder hablar, diagnosticar e ir comentando sobre algunas características patológicas para prepararnos de mejor manera en esta época del año, y es por eso que hoy día está junto a nosotros la doctora Fernanda Vergara, urgencióloga del Hospital Penco Lirquén. Bienvenida, Fernanda. Un gusto que puedas estar con nosotros conversando de ti sobre lo que es la influenza. Sí, mira, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que a mí siempre en la beca me decían educar salva vidas, ¿ya? Así que es súper importante tener esta instancia de poder conversar acerca de estos temas. Así que le agradezco tremendamente la invitación, muy agradecida de estar acá. Sí, esta mañana fría, acá estamos todos con nuestro tecito. Sí. Porque, claro, bajan las temperaturas, Doc, y lo que ocurre, obviamente, sobre todo con los niños más complejos. Nos comentaba antes de ingresar acá al aire que han aumentado prácticamente en un 100% las consultas por resfrío. Sí, la verdad es que fue bastante dramático el aumento de los casos, ¿ya? Todo lo que era, tuvimos un aumento bastante importante en el mes de como octubre, que fue cuando se implementó la medida de retirar las mascarillas y usarlas solamente en establecimientos de salud. Ahí tuvimos un pic de casos y luego el segundo pic de casos fue la bajada, ¿cierto? En el verano, ya 70, 80 casos diarios, o sea, consultas de pacientes en la urgencia, y luego aumentaron ya a 180 pacientes, o sea, 200 pacientes, 200 consultas en el hospital diariamente. Es harto, ya es harto, se nota la diferencia, se nota la entrada de clase, se nota que esto apoyó a que circularan mucho más los virus, ¿cierto? Y que consultaran más en los hospitales. Claro, nosotros también queremos hoy día acercar a la gente a conocer detalles de lo que es la influenza. Si nos pudieses comentar cómo saber en casa si es que probablemente nuestros hijos están justamente con esta enfermedad respiratoria. Sí, mira, la verdad es que saber diferenciar entre si es un virus de la influenza u otro virus es bastante difícil porque se puede semejar incluso al virus del COVID, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos un niño que está con fiebre, que está con moquito, que está con dolor de garganta, con tos, puede ser COVID, puede ser influenza, la verdad es que es bastante difícil diferenciarlo. Hay algunas características sí que son especiales, por ejemplo, empiezan con fiebre súbita, fiebre alta, y uno dice, chuta, en la mañana despertó bien y desde las 3 de la tarde en adelante está con fiebre, está con mocos, decaído, no quiere caminar, no quiere comer. Entonces hay como un quiebre muy importante, como que de un momento para otro se resfrió full. Ya, esa es como la principal característica que uno puede decir, esto parece que es influenza, ¿ya? Y el dolor muscular intenso es como bien característico, la fiebre alta. A mí me pasó, yo creo que hace hartos años atrás, estuve con influenza y creo que, claro, uno lo identifica al tiro. A mí me pasa, no podía ver luces. Era una cosa terrible y como que no es un resfrío, porque uno en un resfrío ya tos, como que hay un malestar, que uno anda un poquito más bajoneado, se puede tomar algún medicamento y como que uno revive un poquito. Pero en estos casos como que se está muy decaído. ¿Qué pasa con los más pequeñitos? Que también es distinto la forma, o sea, uno ve inmediatamente que baja la revolución y todo, pero ¿qué preocupaciones tenemos que tener con ellos también para que no se agrave esto? Siempre está acá el tema de la recaída, porque chuta, ya, hay que faltar al colegio, obviamente, se queda en casa. ¿En qué momento también optar para que retome las actividades, considerando que muchas familias tienen que salir 6:30 de la mañana para poder llegar a las 8, el frío, lo que significa estos cambios de temperatura y volver a encerrarse con otros niños que probablemente estén con otro virus? Sí, la verdad es que el manejo del cuadro dura una semana, ¿ya? Aproximadamente. El cuadro de la tos, particularmente el síntoma de la tos, puede durar hasta 2 semanas, ¿ya? Pero los síntomas fuertes de la fiebre, el dolor muscular, que uno ve que el niño está como pollito, que no quiere hacer nada, no quiere comer, eso dura una semana, ¿ya? 5 días es más o menos el tiempo que tienen que estar en casa tratando de guardar reposo, ¿ya? Para igual evitar que se sobrecontagien, porque tener un virus no implica que uno no se pueda contagiar con otros también. Pues, y ahí hemos visto también varios casos de niños que uno les hace un examen para ver cuáles son los virus que tienen y efectivamente tienen 2 o 3. O sea, y ahí pucha, quedan hospitalizados, entonces andan bastante mal. Así que lo principal es las medidas generales. El mismo que uno usaba para el COVID, lavado de manos, toser, ¿cierto? No en la mano, sino que usar como el codo, estar usando frecuentemente el alcohol gel, todo eso ayuda a disminuir la circulación del virus. Entonces, y vamos a la práctica, porque bueno, es súper complejo cuando ya los niños van al colegio, son pequeñitos.
incluso los menores que han estado en una pandemia súper aislados y que ahora ya se enfrentan a esta realidad, ¿no? Donde hay 20, 30 niños que probablemente van a tener distintas patologías. ¿Cuál es el llamado a las mamás? Porque claramente hay algunas que son un poquito más relajadas o que quizás no tienen con qué dejarlos y mandan igual a los niños al colegio. Entonces, ¿cómo saber en realidad cuándo el niño de verdad no puede ir y exponer, ¿cierto?, el virus que hoy día está teniendo a los demás compañeros? Esa es una típica conversación que se tiene en los WhatsApp de apoderados, incluso algunos problemas que se generan, oye, por favor, nos manden los niños que están con fiebre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacerlo finalmente? ¿En qué momento real no hay que mandarlos y cuándo es probablemente quizás propicio que sí se envíen al colegio? Sí, mira, esa es una muy buena pregunta porque hay que ir viendo caso a caso, ¿ya? En general, los niños más pequeñitos, digamos los primeros años escolares, son los que tienen mayor circulación del virus, ¿ya? Porque ahí lo que hay que ir viendo es que los primeros días de la infección son los que más circula el virus. O sea, desde que mi hijo partió con él, por ejemplo, se contagió el lunes, martes, miércoles y hasta el jueves son los días que él más va a contagiar. ¿Ya? Especialmente si está haciendo fiebre, si está con mucha tos y si mi hijo es muy pequeño y no aprende a que tiene que toser en un pañuelo o que tiene que toser en el antebrazo, ¿cierto? Y si no sabe que generalmente los niños más chiquititos como que no tienen este metro cuadrado, ¿cierto? Como de espacio personal. Sí. Ya se juegan, se tiran encima, comparten mucho. Entonces, al estar muy encima uno del otro, eso ayuda también a que circule más el virus. Entonces, los niños más pequeños, generalmente uno diría que una semana que estén en la casita. Doc, sí, y la realidad también de acá de nuestra zona, bueno, de acá desde el Hospital Pencolir, ¿quién nos acompaña? Lo que significa, yo recuerdo haber ido a un médico, no recuerdo su nacionalidad, pero era extranjero, me dijo, creo que el único país donde acá, influenza, rotavirus, porque no se hacen los exámenes. ¿Cuáles son los exámenes, por ejemplo, para decir, sí, tienes este virus? Y yo quedé impresionada donde señalabas que, claro, de repente si te haces el testeo y puedes aparecer más de un virus, porque uno pensaría, chuta, no, ya tengo COVID y no tengo otra cosa. Por eso de repente a veces uno se siente como las amígdalas y como que hay de todo un poco y como que uno dice, claro, uno dice, ya es amigdalitis, no, ya es bronquitis, no. ¿Cómo va, cómo el protocolo, el proceso a seguir también para hacerse el testeo correspondiente y saber qué tenemos y también para tomar las medidas, también los resguardos necesarios? Sí, mira, lo que pasa es que tomarse el PCR de todos los virus, la verdad es que sirve en casos muy puntuales, ya cuando el niño tiene alguna enfermedad de base, cuando uno sabe que este niño va a quedar hospitalizado, ¿ya? O sea, son casos como más graves, ¿ya? Si yo voy con resfrío, o si mi hijo está enfermito y con paracetamol, con ibuprofeno, con harto líquido, se ha manejado bastante bien, no es necesario tomar el examen, ¿ya? Muchas veces los papás se preocupan y dicen, doctora, es que yo necesito cuál es el virus, claro, ¿ya? Pero el manejo va a ser el mismo. O sea, no le vamos a dar algo distinto si era rinovirus, metaneumovirus o influenza, ¿ya? Entonces el manejo va a ser el mismo, vamos a tratar de mantener al niño aislado, ¿cierto?, en la casa para que él no contagie, pero para que él también no se contagie otras cosas. Pero si el niño anda mal y tienes que hospitalizarlo, probablemente necesite ese examen, ¿ya? Entonces la verdad es que mandar a la casa a hacer el testeo a todo no es necesario, porque el tratamiento es el mismo. ¿Ya? Entonces si andamos mal, si el niño se ve mal, probablemente el médico que lo vea diga, chuta, no, ¿sabes qué? Mejor sepamos si es un solo virus, cuál es el virus para poder adelantarnos a cómo va a andar durante la hospitalización. Claro, ¿ya? Su posible evolución ahí y lo que uno espera también ahí cómo va variando esto, porque sí, pues es complicado ahí también pasa, y yo acá le doy el pase a la Conci, porque que se enferma uno, después se enferma el otro. Y chuta, y después va saliendo el otro y el otro ya se está enfermando. Claro. Entonces igual es como un círculo ahí. Pues, al final uno está 3 semanas tratando de lidiar a los niños. Mi más pequeño estuvo toda la semana pasada, ahora se contagió mi hija, entonces ahora empiezo nuevamente con el proceso. Y ahora me va a tocar a mí probablemente. Entonces la importancia igual de las campañas de vacunación en el caso de la influenza, porque es importante vacunar a los niños y cómo prepararlos también para eso de la vacunación. Lo que pasa es que sabes que es súper importante porque, a ver, si a mí me preguntan cuáles son las personas, los grupos etarios que pueden fallecer producto de una neumonía grave por influenza, son las personas que no se vacunan. O sea, esa es la respuesta. Quien no se vacuna puede fallecer tiene más probabilidades de fallecer por una neumonía grave, ¿ya? Entonces es súper importante la vacunación porque así disminuimos la circulación del virus
y con eso protegemos a toda la población, ¿ya? De hecho, la campaña de vacunación ahora partió el 6 de marzo, recuerdo que ahí me vacuné, sí, con los grupos de trabajadores de la salud, con agropecuarios, claro. Y desde el 15 de marzo parte la campaña para el resto de la población de los grupos más complejos, ¿cierto? Que son los niños mayores de 6 meses hasta quinto básico. Y como les decía antes, o sea, los niños chiquititos son los que más ayudan a propagar el virus. Por eso que es importante que al vacunarse disminuye tanto la neumonía grave, los cuadros graves y también disminuye la circulación. Entonces es una medida que es costo efectiva muy importante que tenemos que tener. Y considerando también que en muchos casos son los abuelos, abuelas quienes cuidan a estos menores, ahí tenemos dos grupos de riesgo súper complejos. Las medidas que bueno hemos indicado en general para todo tipo de enfermedad, de la mascarilla, el lavado constante de manos, la ventilación. Hay algo que recuerdo haber escuchado en un momento que era, decían, abre las ventanas, porque dice, oye, pero hace frío, ¿cómo va a estar abriendo las ventanas? Porque típico que uno dice, oye, abriste la ventana, me dio una corriente y me enfermé. Es como que mito realidad respecto a eso, porque al final son virus que van dando vuelta y necesitamos ventilar, po. Sí, la verdad es que eso, como tú decías, por un aire uno no se enferma, ¿ya? Es súper importante que uno ventile. ¿Qué es lo que uno dice? Chuta, si tienes una guaguita, si tienes un niño menor, uno toma al menor, lo deja en una habitación, ventila todo el resto de la casa, unos minutos, ¿cierto? Cierras los otros lugares, empiezas como a temperar ese lado, saca al niño de acá, lo dejas en la otra habitación y ventilas ese lugar. Es súper importante, especialmente cuando uno está enfermo, que ventiles la casa, ¿ya? Porque si uno está tosiendo, va aumentando los virus que luego van ingresando de nuevo, entonces va aumentando la carga viral que llamamos. Entonces, por eso que es súper importante que todas las medidas que uno tuvo con el COVID, todo esto que nos repetían de la ventilación, del lavado de manos, de uso de alcohol gel, de uso de mascarilla, eso también nos ayuda con todos los otros virus. ¿Ya? Entonces, por eso que nosotros cuando dejamos de usar mascarilla vimos que aumentó la circulación de todos los virus. Tú hablas también de los tratamientos que son más o menos similares entre algunos virus y otros. ¿Cuál es hoy día el tratamiento más efectivo, por ejemplo, para una influenza? ¿Y qué pasa si también improvisamos con respecto a los medicamentos? Porque uno dice ya, yo creo que debe tener influenza, ni siquiera ve, digamos, a algún especialista y vamos improvisando con el paracetamol, con el ibuprofeno, con esto otro. ¿Cuáles son los tratamientos y qué tan importante es seguirlos al pie de la letra y no estar nosotros mismos automedicándonos? Sí, lo que pasa es que cuando uno trata no el virus, ya lo que uno trata son los síntomas que tiene un menor. Ya, entonces si tu hijo está, por ejemplo, con fiebre y tú más o menos sabes cómo manejar la fiebre en la casa, tienes que darle los medicamentos. Ya, por ejemplo, paracetamol en gotita, en jarabe o la dosis del ibuprofeno. Ya, esas son medidas que uno puede realizar en la casa. Ya, de hecho, si uno ve que no hay alguna bandera roja de alarma o algo que preocuparse, uno puede tratar al niño o a uno mismo, uno puede tratarse en la casa, ya con antipiréticos, con algún jarabe para la tos, ya, pero si uno ve que no anda bien, que está con mucha tos, con mucha fiebre, que no se puede manejar algunas cosas como de alarma, es bueno consultar igual con el médico. Están los CEFAM, ¿cierto? Los SAR que pueden ir a consultar cuando uno no ve que el paciente está grave. Y ya si hay más banderas rojas de alarma, con más dificultad respiratoria especialmente, que es como lo que uno más le preocupa, consultar ya en el hospital. Sí, necesario también ahí lo que ocurre, como tú señalabas, quizás al tercer, cuarto día se dejan los medicamentos porque ya se empiezan a sentir un poquito mejor y claro, algunos dicen, chuta, como que me agravé y al finalmente porque dejamos el tratamiento y están los síntomas a flor de piel. Claro. Fundamental y algo que señalábamos anteriormente también con la tercera edad, lo importante es mantener este cuidado, el proceso de vacunación que también dentro del grupo de riesgo y lo que puede llegar a ocurrir además si no tratar de una buena manera o nos relajamos un poquito porque claro, acá nos podemos poner en los dos extremos, nos relajamos a un resfrío o ya nos vamos un poquito más, nos ponemos más acuáticos en buen chileno de tomar todas las medidas correspondientes que yo creo que en estos grupos es fundamental porque si vemos que alguien de la tercera edad está con síntomas, inmediatamente debiésemos llevarlo a un centro de salud y ver qué medidas tomar además para no esperar que lleguemos a una situación y tener que ir a urgencias porque hay un problema ya más grave. Claro, o sea, es que la primera medida tiene que ser, y lo refuerzo en la casa también, sí o sí la vacunación, ¿ya? Porque esta medida tan simple
va a disminuir en hasta un 40% la probabilidad de caer hospitalizado. O sea, es alto el porcentaje que previene, ¿ya? No va a prevenir de que uno se contagie de la influenza, pero sí de hacer sus formas más graves. Entonces, vacunarse, primero que todo, o sea, hay que vacunarse sí o sí en los grupos de riesgo especialmente, ¿ya? Y lo segundo es ver banderas rojas de alarma. Aquí le llamo yo bandera roja de alarma en medicina, es cuando uno ve, por ejemplo, que hay dificultad para respirar, ¿ya? Esta sensación como de, chuta, estaba estirando la cama y como que me cuesta respirar, ya, eso ya es una bandera roja de alarma. O sea, si esto les pasa a la hora que sea, chuta, me despierto en la noche porque no puedo respirar, consulten en el servicio de urgencia, ¿ya? Eso tiene que verlo el médico. Ya no, uno no puede decir, filo, tomemos paracetamol, esto líquido y quémonos en la casita acostado. O sea, si empiezas con dificultad para respirar, es consultar en el servicio de urgencia, ¿ya? En los menores de edad, por ejemplo, cuando se le hunden las costillitas para respirar, porque a veces una guaguita no te va a decir porque todavía no habla, pero si uno la ve y le está cambiando ropita, chuta, y para respirar se le hunden las costillas, chuta, algo está pasando. O sea, esto es grave, hay que consultar en el servicio de urgencia, ¿ya? La coloración violácea de la boca, que se les pone más pálida o más azulita la boca, eso también es una bandera muy roja importante para consultar. ¿Ya? Fiebre que no cede a paracetamol, ibuprofeno, convulsiones, sí, los menores de edad pueden hacer convulsión. Respecto a la fiebre, porque por ejemplo, ya uno toma la temperatura 38 y nos tomamos paracetamol, ¿eso debiese bajar a la hora, a las 2 horas, sí, más o menos para tener un control? Porque bueno, también uno entiende que no vamos a saturar el sistema de salud inmediatamente, entonces, chuta, le di paracetamol y sabes que fue hace 3 horas y ahora tiene 38,5, entonces no está ni bajando, está subiendo, al contrario. Ahí me imagino, pero ¿en cuánto debiésemos ver un efecto? Mira, uno tiene que dar paracetamol y dentro de 1 hora ya empieza a bajar la temperatura. Igual importante que junto con el paracetamol uno le vaya sacando un poquito la ropa a la guagua, ¿ya? O uno mismo, ¿qué pasa con la fiebre? Que uno siente mucho frío, sí, ¿ya? Pero es porque uno está muy calentito, entonces uno tiene que sacar la ropa, ¿cierto? Tomarse un paracetamol, tomar un poco de líquido, porque a veces la deshidratación también empeora la cosa. Y en 1 hora uno tiene que ir viendo que va bajando la temperatura. O sea, si estábamos en 39,5, tiene que estar en 38, 37,5. Tiene que ir bajando la temperatura. A ver, por lo general con el paracetamol a los niños les va a bajar un poco la temperatura, pero eso no significa que están bien, ¿no? Entonces vamos a estar un par de horas con el paracetamol y de nuevo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de, no sé, de mis niños? Que como tú bien decías, hundimiento de costillas, dificultad respiratoria, ¿verdad? Esa tos que es excesiva y que es súper interna y que vemos que está con mucha dificultad de respiración. Entonces también hay unos mitos y realidad que, por ejemplo, nos dicen tienes que meter la cabecita al respirador, ¿verdad? Y luego de eso quizás llevarla a la urgencia. ¿Cuándo realmente es necesario llevarlos? Cuando estamos justamente con esto que ya hemos ido conversando, que es hundimiento de costillas, sí, dificultad respiratoria, la fiebre sobre 38, yo creo 37,5, ¿no? No, la fiebre, la gran mayoría de los casos con influenza tienen fiebre, ¿ya? Si la fiebre no baja, cuando tú le das paracetamol, le das ibuprofeno, le sacaste un poquito la ropa, le hidrataste a tu agüita y no baja la fiebre, ojo, ahí sí hay que consultar en el SAR, SAPU. Si hay hundimiento de costillas, si hay dificultad para respirar, como que está trabajando para respirar, eso es para consultar en el hospital, ¿ya? Otras banderas de alarma en los niños son las convulsiones, ¿ya? Que mi guaguita está deshidratada. ¿Cómo uno sabe que está deshidratado? Porque lloran y no tienen lágrimas, o porque lo normal es que uno más o menos sabe cuántos pañales o cuántas veces va a hacer pipí en el día, y si no está haciendo pipí es porque algo pasa. Y eso también ocurre en los adultos mayores, ¿ya? Hay pacientes a veces postrados o pacientes que tienen enfermedad tipo Alzheimer o algunas enfermedades que no se pueden comunicar bien, y uno ve que el paciente normalmente uno le cambiaba pañal, no sé, unas 4 o 5 veces al día, y ahora chuta no ha hecho pipí en todo el día. O sea, eso es una bandera roja de alarma de que el paciente está deshidratado. Ya, entonces también tienen que consultar en la urgencia. O sea, importante respecto a todo lo que está ocurriendo en esta temporada ya, que se acerca el invierno, estamos en otoño, pero hay que prepararnos con antelación. Sí, Fernanda. acá en Concepción tenemos el tropicón, sí, ¿cierto? Estos cambios de temperatura tan súbitos. No, es fundamental ahí estar atentos porque, bueno, en esta época ya estamos viendo algunos caídos con los resfríos. Sí. Para tomar las medidas necesarias. Fernanda, un gusto que nos hayas podido acompañar. Muchas gracias por la invitación. Gracias.